Bienvenidos a este encuentro. Llevamos bastante contenido este año hablando del impacto de la COVID, como no podía ser de otra manera, y sin duda uno ya de los lugares comunes es el avance que esta crisis ha producido en la digitalización de nuestro país. Los compañeros de IBM, que hoy son coorganizadores de este encuentro con nosotros, acaban de publicar un estudio muy interesante, sobre todo porque yo creo que pone luz en algunas de estas cosas que todos parece que sentimos o que vemos a nuestro alrededor. Y es que parece que esta digitalización que se acelera y que a las empresas de todos los tamaños, pero muy especialmente a las grandes que hoy nos acompañan, les está haciendo ir más deprisa que nunca, tiene unas derivadas importantísimas en lo que se refiere al talento. Y cuando los compañeros de IBM preguntaban a los directivos de estas empresas, pues yo creo que afirmaba o confirmaba esta sensación de que todos teníamos que además de tecnología, este proceso digitalizador tiene muchísimo que ver con el talento, tiene muchísimo que ver con la cultura, tiene muchísimo que ver con las personas. Y yo, aunque era Isaac Cantalejo, que es la persona que lidera toda la iniciativa de talento y transformación dentro de IBM, de la parte de servicios de IBM, seguro que nos puede contar alguna cosa más. A mí me sorprendió especialmente esto que resaltabais en el estudio, de la diferencia que hay de percepción entre los empleados y los empleadores en todo esto, ¿no? Y que muchas veces los directivos de las empresas piensan que están dando más soluciones de las que los empleados creen que hay. Y me parecía especialmente importante y además muy ligado a vuestro trabajo, Isaac, todo el tema de los skills, ¿no? Cómo las personas tenían una preocupación muy importante por el acceso que van a tener o que están teniendo a estas skills que necesitan. Bueno, sí me gustaría pues, que habláramos hoy de las actitudes con C, de las aptitudes con P y de esas nuevas necesidades del talento que tienen vuestras organizaciones y de cómo desde IBM pues también estáis viendo esta transformación. Yo, como queremos hacerlo todo en una hora para que el contenido esté compacto, voy a pasar directamente a Isaac, que ya le he presentado, pero voy a presentar. Isaac Cantalejo es el líder de transformación y talento dentro de IBM Servicios y seguro que nos puede contar algunas de las cosas que vienen de este estudio y muchas cosas más. Isaac, ¿cómo veis vosotros este impacto en el talento que está teniendo este virus, como digo yo, este virus analógico y biológico que sin embargo ha producido un cambio digital tan importante? Pues muchísimas gracias, Jaime, y al País Retina por esta oportunidad y a todos los participantes en la sesión. Bueno, efectivamente, la reflexión de hoy pues, nace de este estudio que hemos realizado, que entiendo que estará disponible para todos los participantes. Yo creo que es bastante interesante porque es una reflexión que nos hace ver, primero, que es difícil prever el futuro. Ningún modelo de riesgo de los que habitualmente pues, manejan las organizaciones pues, será capaz, ¿no?, de tener en consideración este evento de la manera que nos ha impactado. Y siendo difícil prever el futuro, sí que entendemos que hay una reflexión por parte de las organizaciones sobre qué puede pasar en los próximos años. Y este estudio pues, lo que marca son 5 grandes revelaciones o tendencias, como queramos llamarlo, que le ponen bastante número a esa reflexión. Has hablado de aceleración, de cambio, y bueno, pues los 2 primeros números que marca el estudio es que el 60%, y esta es una encuesta global de las organizaciones, pues creen que la situación COVID ha acelerado sus procesos de transformación digital. Y hay otro dato que a mí me gusta más, es que casi el 70% dice que han caído barreras que antes obstaculizaban esa transformación digital. Y estamos hablando, por lo tanto, de barreras que tienen que ver con personas, con organización, con cultura, con formas de pensar, ¿vale? Eso engloba y de alguna manera pues, da sentido a estas revelaciones. Hay otro dato que es que las empresas creen que ahora mismo la toma de decisiones es mucho más rápida. Casi el 80% de las organizaciones creen que su toma de decisiones ahora es más rápida o mucho más rápida. Por lo tanto, la primera revelación es que digitalizar no es integrar más tecnología. Nunca, no solo ahora, nunca ha habido una correlación entre la inversión tecnológica y los resultados empresariales o la excelencia organizativa. Hemos vivido una época un poco de solucionismo tecnológico, y lo decimos desde una compañía tecnológica, en la que, bueno, pues para cada problema siempre había una solución tecnológica. Y eso no es realmente así, ¿no? En muchos casos, pues se ha puesto el carro delante de los bueyes. Ahora entendemos que la alta dirección, y luego Diego Sánchez de León nos hablará también de esta perspectiva, pues entiende mejor qué se puede hacer con la tecnología,
cuáles son los casos de uso y hay mucho, ¿no?, follow the money, ¿no? Es decir, oye, allí donde podamos generar ahorros, generar eficiencia, vamos a poner tecnología, ¿no? No solo se trata de digitalizar el comercio electrónico o el front. La siguiente revelación es que al final, detrás de todo esto, detrás de toda la transformación digital están las personas, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos también de entender cómo las organizaciones están traduciendo su estrategia, sus proyectos de transformación en capacidades, en conocimientos, en competencias funcionales, en definitiva un concepto que en IBM y en muchas empresas llamamos skills, ¿no?, para referirnos a toda esa amalgama, ¿no?, de capacidades organizativas, y eso pues es también un tema de comité de dirección, ¿no?, donde todos nuestros clientes están muy preocupados en cómo conseguir esas capacidades, ¿no?, porque la pregunta puede ser, pues tengo las capacidades o no, tengo las personas, pero quizás no tengo esas capacidades. Lo tercero, pues tiene que ver con el impacto en el negocio. Efectivamente, pues hay un ajuste, que hay cierto consenso en torno al 20-15%, ¿no?, para los próximos años en cuanto, ¿no?, el impacto en el negocio, en cualquier métrica, y por lo tanto nos encontramos que las organizaciones van a poner mucho foco en la disciplina financiera y sobre todo en la gestión de costes. El cuarto, pues es un concepto nuevo, ¿no?, de donde realmente se ve, ¿no?, que esta recuperación que muchos analistas dicen que va a ser en forma de K, es decir, habrá sectores que van a ganar o que ya han ganado y habrá sectores pues, que han perdido o que por lo menos van a tardar mucho más en recuperarse. Pero todos van a salir de manera distinta de esta situación. Y este concepto de life at home pues está cambiando los hábitos de los consumidores y por lo tanto están cambiando las estrategias y los modelos de las compañías. Y finalmente, la sostenibilidad. Entendemos que esta vez sí, ¿vale? Y además sostenibilidad un poco en sentido amplio, no solo en el mundo, si queréis, pues del impacto medioambiental, sino en el impacto social, el impacto del negocio, con una visión mucho más a largo plazo y menos cortoplacista. Esto se viene viendo en los últimos años, por ejemplo, pues en todo lo que son los fondos de inversión responsable, que están creciendo y que han visto en los últimos meses también una aceleración en cuanto a ¿no?, la demanda que tiene este tipo de fondos. Entonces, con todos estos elementos, con estas 5 tendencias, pues hemos organizado, ¿no?, un poco esta sesión que nos parece muy interesante y creo que uno de los temas, ¿no?, que subyace y que está detrás de estas 5 tendencias es la necesidad de flexibilidad, ¿no?, la necesidad de las compañías de organizar su fuerza de trabajo de una manera flexible. Creo que es uno de los puntos que vamos a comentar a continuación. Pues muchas gracias, Isaac. Yo creo que son 5 tendencias que darían para estarnos toda la mañana. Quizás por hacerte una pregunta muy concreta, ¿no?, y coincidiendo con el final. Hablabas de la sostenibilidad en sentido amplio. Durante un tiempo hemos entendido sostenibilidad vinculada solamente a alguno de los ODS, ¿no?, que es el medioambiental, pero hay muchísimos más y muchos que tienen que ver con la práctica de recursos humanos. Vosotros, ¿cómo veis de dinamizador de la práctica de recursos humanos, de la práctica de talento, esta preocupación por la sostenibilidad de manera amplia y por los ODS, incluso por las métricas asociadas a los ODS, ¿no?, que muchos también pueden estar muy ligados a herramientas de planificación y a herramientas de análisis de datos como las que vosotros venís usando? ¿Cómo crees que esta preocupación, esta 5ª tendencia que resaltabais, va a cambiar la práctica de recursos humanos? Yo creo que los ODS también están ahí y han estado muy presentes dentro de las prácticas de responsabilidad social corporativa, pero yo creo que el reto es llevar esto a toda la organización, ¿no? Hasta ahora, pues ODS estaba muy vinculado pues, a la comunicación, ¿no?, a demostrar y hacia afuera, ¿no?, más bien con métricas el grado de cumplimiento. Yo creo que ahora es un cambio cultural mucho más profundo, ¿no?, donde hay que entrar en esa responsabilidad y yo creo que el reto es más esa responsabilidad hacia las personas y esa responsabilidad social entendida también, ¿no?, desde el empleo y también desde unas, ¿no?, esto que hablan del nuevo capitalismo, nuevo reset, en el que yo creo que hay un cambio, ¿no?, de paradigma y de visión hacia el concepto de sostenibilidad y responsabilidad social. Creo que va a ser más profundo y que va a bajar a más capas de la organización. No va a ser solo una línea de reporte, una línea que muchas veces pues, está fundamentalmente en los gabinetes de comunicación o en los gabinetes de presidencia, en el que se intenta, digamos, pues, completar, ¿no?, el mensaje corporativo
con la adhesión a determinados indicadores, que eso está bien y demuestra ese compromiso, pero nosotros entendemos que eso va a calar más y requiere un cambio cultural mucho más profundo, ¿no? Que baje a toda la organización y sobre todo a las formas de entender el negocio. Un cambio cultural y un repensar el propósito, ¿no? Que es una de las palabras que empezamos a escuchar mucho en los departamentos de personas y de talento, ¿no? Cómo volver a construir ese propósito. Pues muchas gracias, Isaac. Vamos a seguir avanzando. Nuestro siguiente invitado es Iván Gallarre, él es socio de Sagardoy Abogados. Quizás la parte más obvia que hemos vivido en este momento en lo que el trabajo se refiere es esta práctica enorme en la que hemos entrado todos, este experimento global de trabajar desde casa o de trabajar de cualquier sitio. Es verdad que llevábamos años escuchando esto de que trabajar no es un lugar, pero a veces estos experimentos sirven para ponerlo de manifiesto. Esto tiene implicaciones de todo tipo, no solamente esta implicación táctica de que ahora nuestros salones se han convertido en oficinas, sino también pues un replantearnos qué es el trabajo, qué son los horarios, cuáles son nuestros compromisos con las empresas y, como siempre que surgen estos entornos de complejidad, pues aparecen los abogados para ayudarnos. Para ayudarnos o no, pero aparecen los abogados, ¿no? Y Iván seguro que nos puede contar desde la visión también de Sargadoy qué está ocurriendo en este entorno, cómo lo veis y también este entorno regulatorio que estamos redefiniendo para tratar de adaptarse a esto, qué tipo de cabidas da a las soluciones que las empresas pueden plantear. Pues Iván, primero, ¿cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Muy bien. Fenomenal. Gracias por invitarnos a participar, a hablar nada más y nada menos que de flexitrabajo, regulación y paradigma. Paradigma es ejemplaridad y la ejemplaridad nos lleva a si se debe imponer por ley o si por el contrario la ejemplaridad empieza cuando uno va más allá de donde acabó la ley. Solamente en este año en el ámbito estatal se han dictado 34 reales decretos leyes hasta el día de hoy y 7 leyes estatales. Todo ello en un contexto en el que el coronavirus ha desplazado el centro de gravedad hacia la sanidad y salud pública, lo que ha hecho que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales adquiera un protagonismo renovado, hacia las finanzas y la preocupación por ella tanto en el ámbito público como en el privado, y hacia la libertad personal y profesional de cada uno de nosotros, con la amenaza de los confinamientos y de las pérdidas de empleo. Y todo en un contexto, como han dicho, tecnológico, en el que la gente más joven, esos que llamamos ahora centennials, y que van a incorporarse al mercado laboral en breve, consideran que la regla de que el pez más grande se coma al más pequeño no vale. Ahora es el más rápido, desplaza y elimina al más lento. En este contexto, desde la Sagardoy Business Law School, creemos que el derecho del trabajo es, en esencia, como surgió, un derecho desigual y además muchas veces, para lo que se ve en la opinión pública, de una lucha de un más por menos, de un discurso tribalista. Pero la realidad, para nosotros, es que el derecho del trabajo hoy y en lo que venga más adelante debe ser entendido como una inversión social. Debe ser entendido como una inversión mucho más lenta que la económica, pero desde luego mucho más duradera en el tiempo, más competitiva y más productiva en el largo plazo. Eso requiere una empresa bien gobernada y además humana. Son esas empresas las que mejor absorben los impactos de las crisis y son esas empresas las que mejor saben distribuir los beneficios cuando llegan épocas buenas y por tanto no mueren de éxito. Si centramos los pilares de lo que es esta empresa bien gobernada, yo destacaría 3 en los que tiene cabida todo lo que has comentado. El primero es que se está apostando claramente desde el año 2012 por lo colectivo frente a lo individual al regular el derecho del trabajo. El segundo, como has comentado, es la flexiseguridad y flexitrabajo. Y el tercero se refiere íntimamente ligado al anterior a la necesidad cada vez mayor de tener que hacer compatible el trabajo con la vida personal y familiar de cada uno de nosotros. En estos pilares, todo en el derecho del trabajo pasa en primer lugar por el acuerdo. Como decía, son mucho más visibles los conflictos en el derecho del trabajo, pero si uno analiza todos los conflictos colectivos, despidos colectivos, ERTES, cualquier situación, e incluso los pleitos individuales, se dará cuenta que en el derecho del trabajo gana por goleada el acuerdo. Eso implica explicar tanto a los empresarios como a los trabajadores que si quieren obtener algo del mundo de las relaciones laborales, tienen que transigir, tienen que dar algo a cambio. Obviamente, si no es satisfactoria la transacción, el derecho del trabajo arbitra reglas claras para ir a un conflicto en el que normalmente, si no hay acuerdo,
solamente cabe una solución de puerta grande para una parte y enfermería para la otra. Pero volvamos a lo que es el origen, la negociación. En el ámbito colectivo, negociar implica una comunicación veraz. Sin comunicación veraz no puede haber confianza. Y la primera pregunta que hago siempre a los empresarios es la siguiente. ¿Tu empresa cumple con el derecho de información de los representantes de los trabajadores? Los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer lo que pasa en la empresa. Y desde el año 2013, en el ámbito del gobierno, con leyes como la de transparencia, y avanzando en los últimos años, 2019-2020, con leyes como las que regulan los planes de igualdad, lo que se va poniendo claramente es un marco claro a que la información sea veraz, a lo que ayuda también notoriamente la ley de secretos empresariales, que te permite ya saber qué tienes que dar y qué no tienes que dar. Una información bien dada permite negociar para el conjunto de los trabajadores y no ir resolviendo los problemas uno a uno. Solamente con una información veraz puede haber una verdadera negociación. ¿Y por qué se apuesta claramente por los representantes sindicales de los trabajadores? Porque en España la realidad es que la mayoría de las empresas no los tienen. Y si nos vamos, por ejemplo, al primer Real Decreto Ley que tuvo que abordar los ERTEs en situación de coronavirus, se apostó claramente porque incluso las empresas que no tuvieran representantes de los trabajadores no tuvieran que juntarse y hacer ellos una comisión para ese caso, como habían impuesto en 2012 con la reforma laboral, sino que fue más allá y dijo que tenían que estar presentes los sindicatos más representativos. Por tanto, negociación colectiva implica actuar con representantes colectivos y manejar información veraz. Sin eso negociar es muy difícil. La segunda, como he dicho, es la flexiseguridad. Es decir, el mal menor es siempre una buena noticia comparada con el mal mayor. Pongamos este ejemplo. La administración pública hace compatible las necesidades del interés general con el interés particular de los ciudadanos. Un ejemplo claro es la expropiación. Bueno, pues el empresario también puede, por ciertas causas, expropiar el empleo total o parcialmente. Pero tanto la administración, que tiene una gran responsabilidad, como el empresario, que tiene una gran responsabilidad, están sujetos a unas notas comunes. La primera es que tiene que haber una causa legalmente definida, que sea real y actual. En el caso de la empresa son las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La segunda es que tiene que adoptarse el acuerdo por el órgano competente. La tercera es que debe haber un procedimiento que garantice los derechos de los afectados, porque lo que se va a negociar es si esa medida puede evitarse, sustituirse por una menos gravosa, y en caso de que no sea posible, cómo podemos reducir su impacto o establecer otras medidas que hagan más soportable a quien los sufre el inevitable perjuicio. Y queda una última. En todo eso, al final, cuando ya es inevitable aplicarla, queda discutir lo que en la administración pública en una expropiación se llamaría ajuste y precio, y lo que en el ámbito del derecho del trabajo se dice las indemnizaciones legales como mínimo, y a partir de ahí lo que usted pueda. Por tanto, cuando uno va a negociar, no es lo mismo proponer despidos que proponer que tiene que capturar ahorros y que para hacerlo pueda adoptar diversas medidas. Pueden ser extinciones contractuales, pueden ser rebajas de las condiciones salariales, pueden ser la suspensión o la reducción de los contratos o lo que se conoce como ERTE. Pueden ser otras muchas, cambios de movilidad, de horario, de función, de destino geográfico, pero todas pasan fundamentalmente por una buena negociación colectiva que, como he dicho, se fundamenta en la información veraz. Y llegamos a la última parte, que es la necesidad de hacer coincidir el trabajo con la vida personal y familiar de cada uno. Ahí es donde se encuentra el teletrabajo, ahí es donde se encuentra la racionalización de horarios, ahí es donde se encuentra la desconexión digital. Ahí es donde se encuentra cuidar del bienestar, de la salud de los empleados, especialmente en una época en lo que se denomina como tecnoestrés tiene su razón de ser y debe ser abordado. Por tanto, si uno integra estas cuestiones, para las cuales dejo ahora que hagáis las preguntas que más os interese, creo que se puede entender el derecho del trabajo como una inversión social, como ha demostrado el coronavirus, que era nuestra sanidad pública, no un sitio complicado y donde se va el dinero sin saber muy bien para qué, sino una inversión social. El derecho del trabajo que tenemos y el derecho del trabajo que venga debería ser entendido como una inversión social. La empresa siempre va a buscar por esencia la libertad. La Constitución habla de la libertad de empresa, pero los trabajadores van a buscar su seguridad, porque lo único que desean es que la empresa, cuando acabe cada día el vuelo que tiene que ejercer, tenga un sitio donde volver. Y esa es la clave
de lo que definimos como inversión social. Y ese es el derecho del trabajo que creemos que debe explicarse a la gente para que poco a poco vaya calando y se pueda hacer, como digo, un derecho del trabajo en el que, aunque inevitablemente la parte más visible sean los conflictos, los datos arrojen que siempre, siempre la mayoría se resuelve por la negociación y la transacción antes que por el conflicto judicial. Pues muchísimas gracias, Iván. Yo tengo muchísimas preguntas, como es Las normal, pero si quieres voy a empezar casi por el final, ¿no? Por esta parte que decías de la conciliación y del trabajo como herramienta para la misma, ¿no? Porque quizás la sensación que se empieza a ver en muchos sitios es casi la contraria, ¿no? Que el teletrabajo, de alguna manera, o en algunos entornos, pues ha conducido, lo decías tú también, ¿no? A un estrés digital, a horarios poco controlables, que favorece a algunos colectivos frente a otros, ¿no? Que tienen pues más labores en los cuidados domésticos o en otro tipo de cosas. A mí me gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha ocurrido en este tiempo, porque hay mucha gente que dice, ojo, que es que lo que hemos hecho ahora no es teletrabajar, es trabajar desde casa, y para teletrabajar hace falta unas decisiones estratégicas de otra manera, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo esto ha sido Dunkerque, ¿no? Dunkerque es un acto de heroísmo, pero no es una estrategia militar brillante. Consiguieron salvarse bastantes gracias a los barcos, pero hombre, estrategia militar no hubo mucha, ¿no? Aquí esto ha sido un Dunkerque, ¿no? Ha habido mucho heroísmo, hemos sido capaces de trabajar desde casa, pero a lo mejor las maneras no eran las ideales. A mí me gustaría que desde tu visión y desde el derecho laboral nos contaras cómo deberían plantearse las organizaciones, también ahora que está la nueva ley también, cómo deberían plantearse estos frameworks, ¿no? estas maneras de relación para que el teletrabajo pueda tener esta capacidad que realmente debería tener, ¿no? De conciliar lo profesional y lo personal, de dar más facilidades al que más las necesita y que esto se pueda hacer, pues yo creo que todos esperamos, y lo decías tú, ¿no? Con una seguridad y con una, tanto jurídica como profesional como laboral y de todo tipo, tanto para el empleado como para el empleador. Ahora mismo, el ejemplo que has puesto es muy bueno, porque el teletrabajo, trabajo a distancia, ya existía. Lo que pasa es que hay tres variantes. La que estamos viviendo ahora es la impuesta por razones de sanidad pública, no nos engañemos. Estamos trabajando a distancia o teletrabajando por razones de sanidad pública. Luego está una segunda que también se ha abierto, que se abrió antes del coronavirus, que es el teletrabajo cuando lo haces para conciliar la vida familiar y laboral, que está en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Pero luego queda lo último, que es el Real Decreto Ley que ha publicado el Gobierno, uno para el sector privado, creo que es el 28/2020, y otro para el sector público, el 29/2020, en el que se retoma ese trabajo a distancia o teletrabajo que no está conectado ni a necesidades de salud pública ni a necesidades personales o familiares de cada empleado. El teletrabajo, trabajo a distancia que ya existía y que se venía aplicando en algún ámbito, aunque con mucha reticencia. Es muy difícil cambiar la rueda de un coche en movimiento y lo que ha hecho el coronavirus ha sido hacer la pausa mínima imprescindible para que no haya quedado más remedio que empezar a cambiar la rueda del coche en movimiento, como bien dices. Aunque detrás de eso lo que hay es una tarea muy difícil. En el teletrabajo por coronavirus que estamos viviendo ahora, por razones de sanidad pública, lo que prima es evitar contagios. Lo que prima es que no haya aglomeraciones, lo cual pone por delante a la sanidad pública respecto de la productividad de las empresas. Prevalece la sanidad a la productividad, así lo ha dicho el legislador. En el trabajo a distancia de conciliación familiar o laboral, el empleado puede proponer al empleador que quiere tener un teletrabajo, pero la ley lo que obliga en esos casos es a que se abra un periodo de negociación de 30 días, finalizado el cual el empresario y el trabajador, después de haberse escuchado con responsabilidad, lo que significa escucha atenta, dando espacio a contar cada uno sus necesidades, deben llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo, el empresario toma una decisión que el trabajador puede recurrir ante los juzgados. Y en el teletrabajo, que podrá existir ya de forma más amplia cuando pase coronavirus, en ese teletrabajo es también voluntario, no se puede imponer. Pero tiene su lógica. A mí me ha llamado la atención que hay que combinar dos cosas. Como he dicho antes, el empresario debe estar atento a que el trabajo no lamine la vida personal o familiar, porque es algo que los trabajadores y las generaciones que vienen van a valorar mucho. De ahí que ya esté la racionalización de horarios y normas claras sobre cuándo debo trabajar y cuándo no.
Obviamente el empresario a cambio debe establecer sistemas, que es lo que todavía no estamos siendo capaces de hacer, de cómo hacer eso competitivo y productivo. Cómo verificar que trabajando desde casa aumenta la productividad y la competitividad. Es algo que podemos suponer en algunos casos, en otros no, pero que habrá que ver ahora con el tiempo. Método científico, pruebas y evalúas lo que has probado y habrá que ir haciendo correcciones. Pero el teletrabajo, tanto seguramente en el sector público, aunque no lo diga la ley, como en el sector privado, dice una cosa muy importante. Lo primero, que es voluntario, y lo segundo, que será en el lugar del domicilio del trabajador o en el libremente elegido por este. Lo que está permitiendo es que un trabajador, a lo mejor, pueda escoger dónde va a vivir la mayor parte de la semana. Con que tuviera 2 días de teletrabajo, ya podría escoger dónde quiere vivir. Es algo que tiene que pactar con la empresa. Pero en un momento en el que a lo mejor los salarios de la gente joven no van a ser los mejores, en un momento en el que la gente que viene valora mucho, mucho su tiempo libre, porque en el fondo dicen que es lo único que tiene. En ese momento yo creo que va a ser cuando habrá que diseñar sistemas en los que haya que hacer posible lo que es trabajo a distancia o remoto con la productividad. Yo creo que eso se empieza a ver en las aulas, porque si os fijáis en los planes de estudio de las universidades, una de las competencias que se enseña a los alumnos es el aprendizaje autónomo. Con la Declaración de Bolonia se cambiaron las competencias y ahora se dice que una de las cosas que debe hacer una persona es el trabajo autónomo. El trabajo autónomo no es el falso autónomo, no son los problemas que se suelen ver en prensa. El trabajo autónomo significa buscar el mecanismo en el que se combina el trabajo dentro de la empresa con el trabajo a distancia, en el cual sí que hay que tener unos parámetros claros del tiempo que se dedica a ese trabajo a distancia, de cuándo debe hacerse, cuándo no y cuándo debe ser la productividad. Creo que las universidades, las escuelas de negocios o las escuelas de derecho como la nuestra, las aulas de nuestros hijos en primaria están todas buscando lo mismo. ¿Cómo puedo hacer a distancia un sistema que me permita evaluar si esto es productivo y competitivo y al mismo tiempo respetuoso con la vida personal y familiar? Creo que todavía nos faltan datos, pero creo que el parón que ha hecho coronavirus para dejarnos estar haciendo lo que hacemos ahora supone un excelente punto de partida, aunque no necesariamente un punto de llegada. Y además, lo acabas de tocar tú, ¿no? Este tema de los datos. Una de las grandes preguntas, imagino que os llegan casos constantemente, porque es un debate que está, es el tipo de las herramientas que pueden tener las empresas, como dices tú, ¿no? Para garantizar la productividad, para garantizar el control, para garantizar ciertas métricas y el derecho que tiene también un empleado en torno a su privacidad, ¿no? Este es un debate que está en todos los ámbitos, el de la privacidad frente al control, pero que parece que va a estar especialmente presente también en los entornos laborales. ¿Qué tipo de soluciones, qué tipo de herramientas crees que empezarán a tener las empresas? Las empresas públicas casi no me atrevo ni a preguntar, ¿no? Pero por lo menos las privadas de momento, ¿qué herramientas, qué estrategias van a tener también los departamentos de talento para poder conseguir este objetivo que decías de ser por lo menos igual de productivas que eran antes? Pues es un debate complejo. Siempre se habla de los KPI, los indicadores, pero tienes que saber muy bien lo que quieres y sobre todo, yo creo que hay un matiz. En la enseñanza estamos viendo que hay un aspecto en el cual es insustituible. A las personas nos gustan que las historias nos las cuenten las personas, sean las que sean, laborales o de cualquier otro ámbito. Pero al mismo tiempo, ese sistema clásico que aprendimos, yo tengo ahora 47 años, que era jugártela todo al examen final, eso ya no vale. No se está aplicando en la universidad y cada vez se irá aplicando menos. No es tanto lo que haces el día del examen final, sino lo que vas demostrando a pocos que haces cada día. Incluso se está planteando si el sistema de oposiciones en España, esa gran tarea de opositar y jugarte todo el examen, si realmente, aunque da unos resultados muy buenos y para mí es el mejor sistema que existe hasta el momento, debe replantearse. En el camino lo que hay es ¿cuándo evalúo? ¿Evalúo una sola vez al año o tengo un sistema que me permite ir contando lo que es importante de forma veraz, real, actual y poder ir evaluando pequeñas cosas? Pero yo creo que un sistema en el que simplemente se utilice el mecanismo de examen final, hoy en día se queda cojo. A la información se accede muy fácil, tienes que permitir a la gente, a los trabajadores, a los empleados, tienes que permitirles ese aprendizaje autónomo, tienes que permitirles que noten que toman decisiones, no órdenes, decisiones. Tienen que notar que toman decisiones. Y tienen que notar que no es una decisión, sino que son muchas pequeñas decisiones y que todas esas van a acabar sumando. Si uno hace un curso de esos que hay en Internet,
los Massive Online Courses o los que hacen para cosas de estas que son puramente automáticos, se da cuenta que las personas también podemos con las máquinas. Uno se mete en un curso, en 25 minutos tiene un certificado si es más pesado que la máquina. Empieza a contestar formularios, a hacer ruedas y al final la tecnología ahí falla. Pero para el día a día, esa tecnología, para el día a día, si una empresa es capaz de integrar en un desarrollo de gestión por competencias, lo que se supone que es subjetivo, con lo que permite verificar lo que es objetivo, el cuánto debes hacer, cómo debes hacerlo, en qué calidad, si permite ir haciendo un seguimiento que no sea solamente una vez al semestre, una vez al año, sino que se pueda ir viendo cómo se hace y siempre bajo la atenta supervisión de una persona, porque sin una persona que esté ahí, esto no va a funcionar muy bien. Esa mezcla tan difícil de hacer es lo que permitirá verificar en un curso completo cómo ha sido la evolución de un empleado y no jugársela todo a un resultado final en un momento concreto. Te quería hacer una última pregunta, porque Isaac hablaba desde el principio de la clave de la flexibilidad, ¿no? Si algo ha demostrado esta pandemia es que la flexibilidad en cualquiera de los ámbitos es el valor más diferenciado para una empresa. La sensación que muchas veces se tiene es que la flexibilidad y la regulación juegan son vectores casi opuestos, ¿no? Que para tener más flexibilidad hay que tener menos regulación y que cuando hay más regulación hay menos flexibilidad. No hace falta ser muy visionario para ver que los marcos laborales también piden cada vez más flexibilidad, que vamos a ver nuevos modelos de relaciones laborales y que esto pasa no solamente por trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Pasa por modelos bueno, dicen a veces, ¿no?, de bajo compromiso, ¿no?, de modelos pues, más basados en proyecto o más basados en funciones, y esta es una parte, pero hay otras muchas partes, ¿no? Hablaba hace poco con personas de recursos humanos que me decían la dificultad que se tiene hoy para definir roles, ¿no?, incluso en un contrato. O sea, ¿qué son hoy los roles en un mundo en el que los roles pueden cambiar casi semanalmente? ¿Cómo crees que la regulación, que el marco laboral debe adaptarse o qué podría hacer para trabajar en esta sandbox digital, vamos a decir, ¿no?, en este entorno en el que la flexibilidad es máxima, ¿no? Y todo puede cambiar. Los roles, el lugar de trabajo, la relación laboral, todo un compendio de cosas que van a estar constantemente, que son líquidas, ¿no?, utilizando la terminología Bauman. En ese entorno líquido laboral, ¿cómo crees tú que la regulación debería entrar o debería ayudar? A ver, antes he dicho que el derecho del trabajo es en esencia transacción. Tienes que dar algo si quieres tratar de obtener lo que deseas. En el derecho del trabajo también es desigualdad. La empresa es más fuerte que el empleado. Para eso se inventaron los representantes de los trabajadores, para equilibrar el partido. Creo, a mí me gusta siempre la libertad. En mi casa, en lo personal, lo estamos viendo todos con el confinamiento y en la regulación también. Pero también es cierto que una regulación que dé libertad debe hacerlo a empresas responsables. Y es cierto que el concepto de empresa responsable, sostenible, es muy reciente. Es muy reciente. Fue a raíz de casos como el caso Enron en los años 90 y otros casos que ha habido cuando se dijo que la finalidad de una empresa ya no era solo ganar dinero, sino que era generar valor. Y ahora se dice que debe ser sostenible y responsable. Responsable no solamente con sus accionistas, sino con otros grupos. A medida que ese discurso avance y se implante, obviamente creo que la legislación siempre debe tender a dar libertad antes que rigidez, porque venimos de un sistema de relaciones laborales que fue muy rígido durante muchos años, muy rígido, y creo que debe avanzarse por ahí. Lo que pasa es que, como he dicho antes, no es lo mismo una gran empresa o una empresa mediana que lo que representa la práctica mayoría de las empresas en España, que son muy pequeñas. Si a mí, como abogado, sufro y me cuesta estar al día en los 34 grandes decretos leyes que llevamos aprobados, más las 7 leyes, ¿cómo no le va a costar a un señor que tiene una tienda o que es autónomo? Ahora bien, el concepto de aprendizaje autónomo se instauró en las universidades y en los estudios en el año 2007. Es algo que nosotros no hemos vivido. Nosotros hemos vivido la autoridad y las órdenes. Pero la gente que empieza a venir sí que tendrá ese concepto de trabajo autónomo porque es lo que les han enseñado en la universidad. Y creo que hay algo que no va a cambiar y que sería muy útil para una empresa al definir los proyectos. Como he dicho, una empresa tiene que obligar a los empleados a que decidan. Y creo que una decisión en la empresa siempre pasa por lo mismo. Hay una decisión que es cuánto dinero gasto. Hay otra decisión que es con qué personas hago esto. Y hay otra decisión que es qué pide el negocio. Por eso existe en toda empresa un director financiero, un director de recursos humanos y un director de negocio.
creo que entre los empleados habría que organizar pequeños grupos que en sus gestiones de competencias tuvieran que demostrar que son capaces ellos mismos de ponerse de acuerdo en esos 3 aspectos que cuando uno llega a la cúpula de cualquier empresa ve que están ahí siempre y que hay que saber manejar. Solo eso permitirá, con las generaciones que vengan acostumbradas al trabajo autónomo, hacer efectivo un sistema en el que el trabajador es más autónomo y no espera tanto el recibir órdenes y mientras no me des órdenes no voy a hacer nada. Porque insisto que a nosotros nos educaron en ese sistema, o me mandas o aquí espero. Y en cambio los que vienen ahora podrán ir un poco más enfocados o debería ir enfocado hacia ese sistema de la empresa. Lo que, como digo, implica asumir responsabilidades y replicar el modelo que se ve en el comité de dirección en los distintos ámbitos de la empresa, para que todo el mundo sepa que cualquier decisión en la empresa tiene que tener en cuenta el dinero, el negocio y las personas. Pues muchísimas gracias, Iván. Yo recuerdo una encuesta que leí hace años que decía algo así, ¿no? Como que el 80% de los españoles, si nadie le decía nada, identificaba que esto lo estaba haciendo bien, ¿no? Si no te dicen nada, das por hecho que hemos estado estado educados y regidos así durante muchos años. Sí. Pues muchas gracias, Iván, A por vosotros ayudarnos por la invitación. a entender este marco. Vamos a pasar al panel, vamos a pasar a una mesa de debate con cuatro invitados que sin duda creo que nos ayudarán a entender tanto este cambio en las estrategias organizativas que nos comentaba Isaac al principio, como este cambio o esta transformación, esta complejidad que también tiene hoy el marco regulatorio que nos contaba Iván. Nuestros invitados hoy son Beatriz Macarrón, ella trabaja en Telefónica, de lo que no hace falta presentar mucho a Telefónica, pero además me gusta mucho porque ella trabaja directamente en la experiencia de los empleados, que yo creo que es algo diferencial. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Bienvenida. Tenemos también a José María Palomo, a Chema Palomo, él es el vicepresidente de Talento Global en Santander. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Chema? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos a Joaquín Marmoechea, es el director de Cultura y Talento en Repsol. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, muy buenas. Sí, os oigo muy bien. Perdonad que no podía activar el audio. Nada, no te preocupes, fenomenal. Y también tenemos a Diego Sánchez de León, él es partner en Leaderland, que trabajan directamente pues, con consejos de dirección, con comités ejecutivos, con presidentes de compañías y seguro que nos puede aportar también la visión de cómo también la alta dirección está viviendo esta revolución. Si quieres, Diego, empezamos por ti y por esta parte, si quieres, de la alta dirección. Vosotros, cuando trabajáis hoy con las personas que están liderando la organización, ¿veis que en ellos el coronavirus, ya no sabe uno cómo llamarlo, ¿no? La pandemia, la crisis, pongamos el adjetivo que queramos a esto que estamos viviendo, ven que esto está teniendo o debería tener un impacto en la cultura, en el liderazgo, en el propósito? ¿Crees que ellos, aparte de la complejidad financiera, económica que vivimos, están trasladando eso también a la cultura corporativa? ¿Les ves preocupados, les ves sensibles, les ves más accesibles a hablar hoy de cultura y de liderazgo que antes de todo esto? Hola a todos y gracias por invitarnos a este evento. Pues sí, Jaime, la verdad es que las cosas han cambiado bastante en el último año y vemos a nuestros clientes, ya sean bancos, aseguradoras, bufetes de abogados, empresas diversas, universidades privadas, me ocurren ahora empresas incluso de publicidad y marketing. Las vemos en busca de un equilibrio muy complejo, un equilibrio al menos en 3 aspectos. Primero, un equilibrio entre un mayor cuidado, una mayor cercanía, una mayor sensibilidad a las personas, porque la crisis nos ha hecho un poquito más humanos a todos, yo pienso, con el hecho de que hay que recortar costes implacablemente para poder sobrevivir y competir en este mercado, en casi todos los sectores. Entonces los costes de personal van en ese paquete también. Entonces ese equilibrio entre más sensibilidad, más cercanía, más empatía, con un énfasis importante en recortar costes para seguir compitiendo, exige directivos más cercanos, pero al mismo tiempo cirujanos precisos de sus organizaciones, de sus costes. Es un equilibrio complejo. El segundo equilibrio que vemos que es muy necesario es entre lo que comentabais de la flexibilidad personal, la necesidad de una potente flexibilidad personal frente a una mirada cada vez más precisa al rendimiento de cada individuo.
más flexibilidad, pero a cambio equilibradamente de más precisión en ver que cada individuo aporta a la compañía lo que debe. Por tanto, no solamente más flexibilidad, sino más rigor en la medición de la aportación de cada uno. Y finalmente, les vemos a los directivos muy necesitados también de mantener un equilibrio serio, muy serio, entre la innovación y los ingresos corrientes. Es decir, en preocuparse de lo que comemos hoy y preocuparse de qué vamos a comer mañana. Ese equilibrio entre los dos planos en una misma empresa es muy complicado y vemos a los directivos necesitando mucho apoyo en desgajar las empresas como en dos naves distintas. Una la que lleva el día a día, la que genera el pan de hoy, y otra la que prepara los ingresos del futuro. Separarlas y al mismo tiempo hacerlas convivir es absolutamente clave. Sí, esto de ser capaces de gestionar lo urgente y lo importante, ¿no? Dar respuesta a lo cotidiano a la vez que piensas en el futuro. Siempre pienso en la banca, ¿no? Y cómo se paraba tradicionalmente el run the bank del change the bank, ¿no? Es decir, hace falta para que el banco ahora todos los días, pero hace falta gente también para que piense en cómo será el banco dentro de 10 años. El estudio de IBM demuestra que estamos mucho más centrados en hoy, ahora mismo, que en preparar el mañana. Y el mañana, el problema es que es el mes que viene, dentro de 2 meses. El mañana está muy cerca. Sí. Como poníamos el ejemplo bancario, le vamos a preguntar a Chema, el Santander, el Grupo Santander en general, estáis inmersos en un proyecto, en un proceso de transformación, además desde el máximo liderazgo ya hace años. Además, un proceso de transformación muy vinculado a las personas y tú estás involucrado en él. Pero sí que me gustaría que nos contaras estos tiempos que estamos viviendo, cómo han cambiado esa visión que teníais de este proceso de transformación y desde la práctica de talento global que tú lideras, si creéis que todo, o sea, no directamente la pandemia, sino sus efectos, ¿no? Esto, el teletrabajo, la aceleración de la digitalización, yo creo que la búsqueda de seguridad es en la que todos estamos, si han cambiado vuestra manera de entender o de abordar y de priorizar las iniciativas dentro de este ámbito. Yo creo que esta situación lo que nos ha dado, lo que nos ha hecho darnos cuenta es que algunas tendencias que ya pues estaban en marcha en el banco, pues estaban dirigidas en un camino correcto e incluso las ha acelerado, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el negocio que se ha hecho en octubre de contratación de servicios financieros, por ejemplo, en Argentina o en UK, el 80% de esas contrataciones se ha hecho a través de canales digitales. Luego, nuestro cambio de estrategia, nuestro cambio de visión para el banco que ocurrió hace un par de años, ya no solo queremos ser un banco, queremos ser una plataforma abierta, la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Creo que es una apuesta acertada y esta crisis de la pandemia lo único que ha hecho es acelerarlo. Durante los últimos meses ha coincidido que se han lanzado las 3 iniciativas, los 3 pilares estratégicos de la transformación del banco. El primero es lo que nosotros llamamos One Santander. One Santander es, nosotros sabéis, tenemos bancos en varios países. Bueno, pues ¿cómo hacemos que esos bancos operen como una sola entidad? ¿Cómo hacemos que esos bancos sean más eficientes, ¿no? El segundo pilar es PagoNext. El negocio de los pagos a través de Internet es un negocio de 500.000 millones de euros. Nosotros queremos ser el player de los pagos, ¿no? Y por eso hemos lanzado soluciones para comercios, para pymes, para también los particulares. Y por último, hace muy poquito hemos anunciado la fusión de nuestro negocio de consumo y nuestro negocio Open Bank para convertirnos en el Global Digital Bank, dar una mejor experiencia a clientes a través de una operativa digital optimizada, ¿no? ¿Qué supone esto para el empleado de Santander? Bueno, pues estamos en una transformación digital y la transformación digital son 2 palabras, ¿no? Todo lo que he hablado ahora tiene que ver con lo digital. La transformación es de las personas. ¿Qué significa transformarse? Transformarse significa que cosas que hacía en el pasado y sabía en el pasado, a día de hoy ya no son tan importantes o no las tengo que hacer. Ya hay nuevas cosas que cuando solo queríamos ser un banco no sabíamos ni hacíamos
y es importante que empecemos a hacer y a conocer, ¿no? Ahí la propuesta de los departamentos de talento tiene que ser muy decidida. Las personas necesitamos indicarles. Hay tanto conocimiento en esta transformación. Estamos en una revolución del conocimiento. En concreto, debemos decirle a cada persona, en cada puesto de trabajo, qué es lo crítico que deben aprender, qué es lo crítico que deben empezar a hacer. Y en eso consiste el reskilling y upskilling, ¿no? Muchas veces se piensa como algo muy teórico, intangible, pero al final reskilling, upskilling significa cómo un trabajador que hasta ahora tenía una serie de responsabilidades para las que necesitaba conocer una serie de conocimientos, cómo adquiere nuevos conocimientos, cómo empieza a demostrar nuevos comportamientos que le permiten contribuir a la visión de transformación digital del grupo. Pues yo creo que volveremos luego al tema del reskilling, del upskilling, que yo creo que sin duda son de las palabras que más vamos a escuchar en los próximos años. Vea, en vuestro caso en Telefónica, pues algo parecido, ¿no? Además, como digo yo, vosotros en Telefónica, en la transformación digital, estáis a los dos lados, ¿no? O sea, os transformáis vosotros y sois una pieza fundamental también en ayudar a transformarse a vuestros clientes. Cuéntanos, desde el punto de vista, en tu caso, dentro de la parte de talento, muy ligado a la experiencia del empleado, ¿cuáles eran las iniciativas y vuestras prioridades en este entorno previo al COVID y cómo la pandemia también ha cambiado, ha reorganizado o ha redefinido las prioridades en vuestra área? Bueno, igual que comentaba ahora Chema, nosotros teníamos dentro de Telefónica una serie de iniciativas que estaban pues muy orientadas a pensar en el futuro, aunque evidentemente nadie contaba con que iba a llegar la pandemia, ¿no? Pero sí que esas iniciativas nos han hecho pensar que efectivamente estábamos en el camino correcto, como comentaba antes Chema, ¿no? O sea, por un lado, todo lo que tiene que ver, que mencionabais ahora, con la gestión de las habilidades de nuestros equipos, entendido esto en sentido muy amplio, entender bien qué saben hacer nuestros empleados, qué les gustaría hacer, y eso combinarlo de una forma casi mágica con lo que la compañía prevé que va a necesitar en el futuro, ¿no? Esa combinación entre lo que tengo y a lo que aspiran mis equipos con lo que el propio negocio necesita o cree que necesita de aquí al futuro. Estábamos ya trabajando en eso y, por tanto, estos cambios y estas necesidades nuevas o las priorizaciones de esas habilidades nos han hecho, bueno, pues de alguna manera repensar nuestro modelo, pero ya estábamos caminando en esa línea, ¿no? Por otro lado, estábamos haciendo algo que nos ha venido muy bien antes de la pandemia, pero también durante el confinamiento y demás, que era tratar de captar la voz del empleado de muchas maneras diferentes, ¿no? Utilizando muchas técnicas, herramientas y metodologías distintas, estar muy pegados a lo que nuestros equipos estaban necesitando, pensando o esperando de la compañía, insisto, antes del COVID y durante la pandemia, ¿no? Entonces, esas metodologías y maneras de preguntar y de tomar planes de acción, ¿no? Tomar decisiones en función de esos insights de los equipos, pues nos ha venido muy bien y entendemos que hay que seguir caminando por ahí, ¿no? También antes del confinamiento estábamos definiendo el modelo de trabajo del futuro de la compañía, ¿no? Mirando lejos, siendo capaces de imaginar escenarios de futuro que nos permitieran ir poniendo ya las pequeñas piedritas que nos iban a conseguir llegar a ese punto. Y todo esto pues, ha acelerado de una manera brutal, como ya habéis comentado, pues, algunos de estos elementos, pero seguimos siendo más ambiciosos y queremos todavía mirar más allá, ¿no? Y nuestro proyecto tiene que ver con el día después de la pandemia, si es que se puede hablar en estos términos, ¿no? Y luego hay otra palanca obvia en nuestra organización, un poco por ADN, que tiene que ver con la digitalización, evidentemente, ¿no? O sea, toda la parte tecnológica, somos una empresa tecnológica y toda la automatización de procesos y la digitalización está siempre encima de la mesa, ¿no? También teniendo en cuenta lo que se comentaba antes de la desconexión digital, etcétera, ¿no? O sea, todo esto va combinado de muchas maneras. ¿Cómo nos ha afectado el tema del COVID? Pues por un lado, acelerando algunas de estas cosas,
nosotros, al ser una empresa tan grande, pues teníamos evidentemente digitalización implementada de manera desigual, o áreas que ya utilizaban el trabajo en remoto pero otras que no tanto. Y bueno, dentro de nuestra huella, dentro de todos los países en los que estamos trabajando, pues esto ha acelerado, sin ninguna duda, algunas de estas líneas de trabajo, ¿no? Pero sí que nos ha hecho pensar de otra manera en términos de seguridad y salud para nuestros equipos. ¿Qué significaba eso? Y eso incluye también la parte del acompañamiento. Evidentemente, un esfuerzo tremendo por mantener el servicio, habiendo cumplido la premisa primera, que era la de que nuestros equipos estuvieran seguros y sanos. Y esto ha revitalizado de una manera espectacular nuestro propósito, ¿no? El propósito de la compañía es hacer un mundo más humano, manteniendo esas conexiones entre las personas, ¿no? Y es lo que es Telefónica. Telefónica es conexión, ¿no? Permitir esas conexiones entre personas. Por lo tanto, el poder acompañar a nuestros clientes y a la sociedad en esos términos de propósito también ha generado un impacto interno brutal de mayor compromiso, mayor sentido de pertenencia y el ver que efectivamente nuestro trabajo era un trabajo esencial, ¿no? Dentro de la sociedad. Joaquín, en vuestro caso, como decía Bea, el tema del trabajo del futuro es un tema en que también llevabais tiempo trabajando. Antes de que todo esto llegara, ya habéis hecho un análisis, ¿no?, de estos trabajos del futuro, de las aptitudes y las actitudes que se necesitaban. Era un área que os interesaba a Repsol como compañía, pero entiendo que con todo esto también hay cosas que han cambiado bueno, piezas de la partida que se han movido y que vuestras prioridades han cambiado. Cuéntanos un poco cómo estabais trabajando en este concepto de los trabajos del futuro y cómo lo habéis repensado con todo esto que está ocurriendo. Nosotros ahora usamos un concepto que es el espacio de trabajo digital, que el empleado está en el centro y el trabajo gira en torno a la generación de valor. El otro día leí un concepto muy interesante que se habla de trabajo, el concepto es generación de valor. Los empleados como generadores de valor. Y esto además aumenta la experiencia del empleado porque ofrece una satisfacción generar valor y a la vez ofrece a la compañía más productividad y eficiencia, que estoy totalmente de acuerdo con el estudio que hemos leído de IBM que pone foco en la productividad y la eficiencia. Entonces los espacios de oficina van a estar diseñados en torno a la co-creación, que es donde se produce la innovación, la interacción, la generación de ideas. Y eso lo visualizamos en un entorno de trabajo presencial, que es relacionado con las herramientas que antes mencionaba Iván. Y luego apoyados en la tecnología y la digitalización. Y luego espacios de trabajo remoto donde buscas la concentración, el aprendizaje, la planificación individual, el tiempo para pensar individualmente. Y ese es el balance entre entorno de presencia física, teletrabajo que estamos valorando en un entorno de 50-50, como un modo de trabajo flexible y autónomo. Es como la autorregulación que hablábamos antes, que mencionaba antes Iván. Luego estamos valorando también que se está produciendo un efecto de reducción de capa de gestión en las organizaciones. Cada vez se trabaja más por proyecto, cada vez el trabajo es más flexible, los empleados pueden pasar de un proyecto a otro. Entonces tenemos que pasar a un modelo de desarrollo más vertical y jerárquico a uno más plano y horizontal. Pero claro, ¿cómo damos satisfacción a los empleados cuando el modelo es el jerárquico, el ascender verticalmente por la organización y pasamos a ser a un modelo más horizontal? Entonces estamos trabajando en un modelo de progresión profesional único para toda la compañía que les ayude a los empleados a tener más motivación y para la empresa ser más anticipativo. Nosotros tenemos en nuestro modelo actual, en carrera de gestión tenemos profesionales, profesional senior, líder y área líder, y en carrera técnica tenemos profesional, profesional senior, technical advisor y senior technical advisor. Y en esa nomenclatura se mueve gran parte de la organización. Pues tenemos que evolucionar ese modelo que ya tenemos implantado para encajar bien las figuras nuevas que están surgiendo. Por ejemplo, el trabajo por proyectos, el responsable de desarrollo, personas que no tienen equipo jerárquico directo, pero gestionan personas en proyectos. La figura del responsable de proyecto, el product owner, los equipos que trabajan por proyecto. Entonces tiene que introducir
reconocimiento de experiencia, valor aportado y contribuciones clave. Y tiene que estar basado en mecanismos flexibles de reconocimiento que se adapten a las estructuras planas y que no generen una consolidación que muchas veces se convierte en enemiga de la eficiencia y también enemiga de la contribución de los empleados. Pues gracias, Joaquín. Yo le quería preguntar a Diego, que creo que tiene el micro apagado, ahora lo tiene encendido. Claro, todo lo que nos están contando Bea, Chema, Joaquín, todos estos cambios en el talento y en su gestión, parece que propondrían o harían necesaria una reflexión sobre el propio rol de los departamentos de talento, ¿no? y de las direcciones de recursos humanos. ¿Tú ves que en la dirección, en la alta dirección, se ve también esta tendencia? Que de todo esto que estamos viviendo podemos salir con departamentos de talento no me gusta nada la palabra, pero empoderados, con más capacidad de decisión, frente a una visión que en los últimos años parece que daba más peso a otro tipo de departamentos, más de front office, más de otro tipo de departamentos. ¿Crees que hay una oportunidad para los departamentos de recursos humanos para reposicionarse? ¿Cómo lo ves desde la alta dirección? Pues sí, Jaime, la oportunidad es enorme. Sin embargo, todavía los directores de recursos humanos siguen peleándose con las preguntas sencillas entre comillas, como responder a la alta dirección en cuántos empleados somos hoy o qué conocimientos tiene nuestra gente, cuáles deberían tener, cómo nos comparamos con la competencia en factor humano. Preguntas sencillas, pero que son muy difíciles de contestar porque las personas somos un blanco móvil y no es fácil hacernos una foto que no salga borrosa. Entonces, la oportunidad es grande, pero para ello las áreas de recursos humanos tienen, lo primero yo creo que tienen que decir adiós de una vez a la administración, porque con ese lastre en el buque se avanza muy despacio. Tienen que decir adiós a la administración y delegarla en otro área de la empresa, o delegarla en un centro de servicios compartidos, o delegarla en IBM, o delegarla en alguien, y dedicarse a la gestión del cambio. Tienen que ser la punta de lanza de las compañías en la transformación, por ejemplo, la digital. Y el rol de recursos humanos ahí debe ser movilizar a las personas en esa dirección, movilizar a toda la cadena directiva. La administración, como digo, es todavía un lastre enorme para muchas direcciones de recursos humanos. Un lastre que hace tiempo deberían haber soltado. Otra misión clave para recursos humanos para tener éxito y para resaltar más y tener más impacto es gestionar de forma armónica el impacto de la tecnología en el talento de las organizaciones. El shock tecnológico es descomunal. El impacto en el trabajo también. Así que hay que manejarlo porque la capacidad de asimilación de las personas no es infinita, ni su flexibilidad. Aquí estamos nosotros peleándonos con 7 u 8 diferentes plataformas de videoconferencia cada día. El mundo digital pone patas arriba muchas cosas que no todo el mundo es capaz de asumir. Y por lo tanto hay que maximizar el uso de la tecnología siempre y cuando lo tengamos equilibrado, balanceado con lo que pueden hacer las personas. El shock tecnológico ahí es muy importante y hay que manejarlo. Pero para terminar, yo diría que de los altos directivos no pueden nunca delegar en recursos humanos su propio trabajo. Y muchas veces vemos que eso ocurre, que la alta dirección intenta delegar en recursos humanos su propio trabajo. No pueden delegar el hecho de que son la alta dirección los que tienen que tirar de la empresa, dar buen ejemplo, explicar las necesidades de negocio y dar la cara cuando hay que tomar decisiones duras. Fenomenal, Diego. Pues algunas de estas preguntas no sencillas que dices que tiene que contestar el Departamento de Recursos Humanos, se las vamos a trasladar a nuestros 3 invitados que trabajan en departamentos de talento y recursos humanos para ver cómo lo ven. Si quieres, Joaquín, empezamos por ti. Vosotros estáis trabajando también mucho en desarrollo de liderazgo, en el desarrollo de carrera y en pensar hacia futuro cómo queréis hacer crecer ese talento que tenéis en la casa. Cuéntanos alguna de estas iniciativas en las que estáis trabajando, alguna respuesta a estas preguntas importantes que nos decía Diego. A nosotros nos piden en esa asociación que tenemos con la gestión de la compañía una gestión de personas más anticipativa. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuáles son las necesidades de talento futuro que vamos a tener? Entonces, muy aplicado a tecnología, además,
estamos desarrollando una herramienta, un algoritmo, que suena más la palabra algoritmo, pero es una herramienta de planificación estratégica de talento que proporcione simulaciones de escenarios futuros de necesidades de talento. Y aquí existe un foco de eficiencia y agilidad, efectivamente. Es un elemento que estamos desarrollando para varias áreas de la compañía de tal forma que en función de alternativas de negocio podemos determinar qué talento futuro vamos a necesitar. Y ese es un elemento que nos une mucho con la gestión de la compañía. Luego hay un elemento que es en gestión de personas, es fundamental, que es ser más motivadora. Y ahí es un impulso fuerte en la diversidad. Es un eje estratégico para garantizar la innovación, la competitividad y la sostenibilidad de la compañía. Y en eso somos totalmente necesarios. Creamos un entorno donde esa diversidad se pueda producir y es un elemento que nos asocia mucho también a la gestión de la compañía. Y luego hay otro elemento que es cuáles son las competencias del futuro. ¿Qué vamos a necesitar en el futuro? Y es además las hemos creado, estas competencias, que son 12, hemos creado para toda la compañía, con mucha interlocución con stakeholders de la línea de negocio. Y tenemos, por ejemplo, el aprendizaje ágil, que es interés por aprender, desarrollar conocimientos y habilidades con rapidez y continuidad, la experiencia cliente, que es anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos. Pero no solo es tenerlas, sino también poder evaluarlas y poder hacer hojas de ruta que nos ayuden a mejorar esas competencias, que nos van a ayudar a anticiparnos en el futuro. Y eso es lo que antes mencionamos, la palabra upskilling y reskilling. Es esa asociación, cuando yo tengo las competencias que quiero tener, las puedo evaluar, ya puedo establecer rutas de upskilling y reskilling. Y eso es un elemento en el que tenemos una presencia estratégica en la compañía. Fenomenal. Chema, que fuiste el que mencionó al principio el tema del upskilling y del reskilling. Vosotros tenéis una experiencia en este sentido, lleváis tiempo inmersos en un proyecto de Skill Model y, bueno, vamos a decir, dentro de un ámbito más amplio que es el de repensar el reskilling, valga la redundancia. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo en este área y cómo va a evolucionar eso hacia el futuro. Sí, pues cuando antes hablabas de la importancia de recursos humanos, bueno, recursos humanos tenemos que hablar el lenguaje de negocio, tenemos que ser capaces de entender necesidades y por eso todo este proceso de reskilling y upskilling que está liderado por nosotros somos facilitadores, pero realmente de donde viene es de la estrategia. Por ejemplo, en Santander nuestra estrategia es ser la mejor plataforma financiera de servicios financieros. Bueno, a través de un ejercicio de Strategic Workforce Planning intentamos valorar cuál es la implicación de esa estrategia en nuestros empleados. Es decir, si yo quiero ser esa plataforma, esa mejor plataforma digital, ¿qué son las cosas que tienen que conocer nuestros empleados y empezar a hacer, ¿no? Eso al final se baja al detalle de la descripción de puesto del empleado. El empleado puede consultarlo, es totalmente consciente de lo que es crítico y lo que no. Hemos implantado esta metodología en las conversaciones de desarrollo que tienen todos los managers con sus equipos de forma individual para que puedan identificar dónde pueden estar aquellos gaps, aquellas faltas de conocimiento, faltas de experiencia y que todo ello se quede reflejado también en construir un plan de desarrollo. Sí tiene una parte importante en el entrenamiento, en el aprendizaje, pero también es un plan de desarrollo que es experiencial. Es un plan de desarrollo que al final lo que le pedimos a la gente es que salga de su zona de confort y empiece a experimentar bueno, pues proyectos, aspectos, conocimientos que hasta ahora no eran tan importantes en su puesto, ¿no? Para la parte de entrenamiento, que también es uno de los pilares, lo que también estamos haciendo es construir una plataforma, una Learning Experience Platform, una plataforma global de aprendizaje, identificado esos gaps competenciales en la discusión, en la conversación de desarrollo con tu manager. Bueno, pues esa identificación se hace en Worday, de Worday automáticamente se informa a esta plataforma y yo cuando entro en esta plataforma, que es como una especie de Netflix de la formación, a mí me van a estar haciendo ya sugerencias de qué cursos, qué webinars, qué charlas TED puedo empezar a retar, a estudiar para cubrir este gap competencial. Entonces, al final es un continuo, ¿no? Empieza de la estrategia, se baja a la necesidad individual del empleado, se identifican gaps y se da solución a esos gaps a través de experiencias y entrenamiento.
Chema mencionaba la palabra experiencia, que yo creo que hemos escuchado todos muchísimo durante años con la experiencia de cliente y ahora la empezamos a escuchar tanto más para la parte de experiencia de empleado. Vea, vosotros en Telefónica lleváis muchos años trabajando en experiencia de cliente y algunos trabajando en experiencia de empleado. Me gustaría que nos contaras qué retorno habéis visto en estas inversiones que habéis hecho en la parte de empleado y por qué seguís invirtiendo en ello, ¿no? ¿Cuál es el valor que una empresa como Telefónica encuentra en este avance que estáis haciendo, inversión que estáis haciendo, estos recursos que le estáis dando a la experiencia de cliente y qué es lo que buscáis ahí en ese área concreta tuya? Pues efectivamente la experiencia de empleado es esa otra cara de la moneda de la experiencia de cliente, ¿no? Ya se tiene mucha experiencia con temas de cliente y en entender mejor lo que esperan y necesitan nuestros clientes para prestar un mejor servicio, y la experiencia de empleado es exactamente lo mismo pero hacia adentro, ¿no? Entonces consiste en incorporar a los objetivos de la compañía, a la estrategia de la compañía y a las posibilidades que nos da la tecnología, es incorporar esa mirada de los empleados para acertar más, sencillamente, ¿no? Para tener en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus aspiraciones y sus expectativas. Y cuando nosotros definimos o diseñamos productos o servicios que están orientados al empleado, tener en cuenta esa mirada, ¿no? Nuestro mayor retorno, ¿cuál es o en forma de qué lo miramos? Pues lo medimos en términos de motivación. Dentro de nuestro programa de compañía, la motivación es la clave como de efecto multiplicador dentro de esa estrategia de la compañía, y tenemos muchas maneras de medirlo, pero básicamente tiene que ver con el bienestar de los equipos y tiene que ver con la capacidad de contribuir a los resultados de la compañía, ¿no? Entonces, en la medida en la que mejoramos la experiencia, lo que estamos haciendo es facilitar que nuestros equipos tengan todo lo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos, y esto significa que están más a gusto, más motivados, el sentido de pertenencia es mayor y tienen a su vez retos, proyectos, capacidad de innovar y capacidad de estar en una empresa muy competitiva, que es lo que les permite crecer profesionalmente también, ¿no? Y todo eso pues vinculado con un modelo de liderazgo, con una forma de aprender, con una forma de ejecutar los proyectos, y eso es lo que genera esa motivación y por lo tanto lo que nos hace entender que diseñar la experiencia del empleado merece la pena de la misma manera que lo merece la de cliente. Pues hablabas de motivación, que es también un concepto que ha usado Joaquín y que yo creo que habéis usado todos. Yo creo que nos vamos a quedar con esto, ¿no? También de repensar también la estrategia corporativa para ser capaz de apasionar a los empleados. Muchísimas gracias, Bea, Chema, Joaquín, Diego, por acompañarnos en la mesa y también, por supuesto, a Isaac y Iván por sus presentaciones previas. Lo decía, ¿no? Tratándonos de quedar con lo bueno. Creo que vivimos un momento tremendamente interesante para las personas que os dedicáis al talento y a las personas, que las decisiones que tomemos en los próximos meses van a ser fundamentales para cómo trabajemos en los próximos años y desde luego, pues cómo de bien seamos capaces de trabajar hará, por supuesto, a nuestras empresas más productivas y por lo tanto más exitosas, pero también nos hará a nosotros como personas más felices, y eso creo que nos hemos dado todos cuenta con todo esto que vimos, que sin duda es lo más relevante. Me gustaría también resaltar ese mensaje que ha estado en todos de la sostenibilidad y de cómo los departamentos de talento también tenéis un vínculo importante en esa palanca que tiene que ver con crear un planeta mejor, que hoy ya no basta con tener una cuenta de resultados saludable, que lo decía Isaac desde el principio. Hoy las respuestas deben ser más complejas y crear valor pues debería ser las respuestas, por supuesto, de creación de valor para nuestros artistas, por supuesto que sí, y esto seguirá siendo siempre así, pero también para los empleados, para los partners, para los proveedores, para los clientes, por supuesto, y a más, pues a la sociedad en su conjunto y a este planeta que creo que hemos redescubierto en esta pandemia bastante más frágil de lo que creíamos. Así que gracias a los 6 por acompañarnos en este contenido corto pero intenso, que sin duda yo creo que plantea preguntas, también lo decía Diego, que de esto en este momento estamos, ¿no? En ser capaces de hacernos preguntas. Muchas gracias. Gracias a los 6 y seguimos hablando. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.